Los desafíos presentes y futuros, yo creo que hay que pensar a nivel de revista una cosa, el nivel del artículo es otra cosa, y a lo mejor es más importante que la revista, que recién lo estaba hablando acá. O sea, la revista, el contexto, pero si la casa va a estar bonita y va a tener muebles de diseño que van a ser buenos y caros, es el artículo. O sea, no sacamos nada con tener un edificio tremendo si lo que está dentro no sirve, no se lee, no se ve. El plan maestro, esto es como plan maestro, y me carga, porque nunca resulta, porque cuando uno le dicen que tiene que cruzar la esquina corriendo, pero con la luz verde, uno trata siempre de cruzar en amarillo corriendo, pero esto es como lo que uno piensa que tiene que hacerse y todas partes. Dice la bibliográfica publicada en inglés, diversidad del comité científico, y eso significa también evaluadores y autores. El contenido editorial, el análisis de la citación, cómo se hace el análisis de la cita también, es parte importante de la labor de un estándar básico de una publicación. La revista tiene que tener un título informativo, los títulos son descriptivos, la calidad de los abstracts sí importa, la información debe ser referenciada y citada, la dirección completa del autor también es importante, y la revista que publique el texto completo en inglés. ¿Vale? Ahí hay un ejemplo de cómo aparece en Scopus la parte, el contenido de selección y cómo se ve en esa base de datos en particular. La evaluación, la validación de los journals, las malas prácticas, en la declaración ética del contenido, etc. La elección de pares evaluadores. Esta elección de pares evaluadores, dale, por favor. Aquí es lo más interesante que hay, porque en realidad uno cuando trabaja en una agencia como nosotros también tenemos la misma problemática que tienen los editores. ¿Quién evalúa los proyectos que financia Conchi? ¿Quién evalúa el artículo de la revista científica? En el fondo, el proceso de evaluación de pares de la ciencia a nivel internacional ya se está haciendo como una de las cargas más pesadas que resolver. Primero, la declaración de interés y la declaración de conflicto de interés entre grupos de investigación. ¿Cómo podemos evaluar? O sea, aquí solamente podemos resolver lo primero, que es decir, tengo una base de datos o tengo estas datas de investigadores que podrían ser evaluadores de tal y tal artículo, de tal y tal revista. Existen sistemas en el mundo que te podrían dar ese mensaje y poder contactarlo, pero eso no quiere decir que estén disponibles para tu revista. Segundo, el nivel de conflicto de interés que aparece entre los grupos de investigación en Chile o en Latinoamérica, en grupos pequeños o amplios. ¿Cuántas veces esta gente ha trabajado en forma conjunta? También es un tema que resolver. Yo ahí les puse un poco la cadena de producción editorial, la parte de los evaluadores, le puse una base de datos que existen, que están disponibles y que permiten recuperar evaluadores o investigadores que cuentan con su producción científica y el área disciplinaria que tienen. Si es que no quieren ustedes buscar sobre las bases de datos convencionales que el WOS, Scopus, etc., que a lo mejor se hace más difícil. Pero, por ejemplo, ahí está el caso de Brasil, el caso de Chile, el caso de Mendeley, el caso de Uruguay. Aquí entra la creatividad, el prestigio del editor, la institución juega un rol importante, el prestigio de la revista, porque cómo usted seduce que el Premio Nacional de Ciencia argentino, el último, venga a evaluar su revista, 5 artículos de su revista o un número X. Son cosas así que hay que resolver y son cosas de gestión. Para la evaluación existen herramientas que, ¿cómo yo evalúo al evaluador? Que eso es lo típico. ¿Cómo yo evalúo quién hace bien? La descripción de las funciones tiene que tener súper claro, no tiene que ser ambiguo. ¿Cómo va a evaluar a usted que lo están evaluando bien? El código de ética y la pauta de evaluación muy definida. Un ejemplo, aquí pusimos acá el PLOS UBAM. Tiene 5 preguntas que deberíamos responder, así de simple. O sea, que no hay que sacar un manual de evaluación, ojo. Acá hay 5 preguntas que deben responder cómo se hizo la evaluación. Es un ejemplo de buena práctica. ¿Cumple con los estándares? ¿Tiene la data disponible? Sí o no. No hay que ser más que eso.
¿Está o no está? ¿Algún comentario en particular? ¿Está escrito en buen inglés, por ejemplo? Eso. Adelante. Aquí está, puse el ejemplo de la revista Bosque, de que Cielo es de la Universidad Austral, que también tiene una pauta de evaluación que se los pasa y que es bastante clara en lo que dice. Usted llena esto, llena lo otro y le puede facilitar la vida al editor y al evaluador. La pauta de evaluación de una revista de psicología, también muy concisa y con sí o no, con niveles de aplicación. ¿Qué hace un par evaluador? ¿Qué es lo que significa ser par evaluador? Significa tener claro algunas cosas o verificar esto. ¿Está claro los objetivos de la investigación? ¿Este trabajo es válido? ¿Tiene conclusiones fundadas con los datos? De nuevo volvemos a los datos, es un tema relevante. ¿Tiene un problema, te ha presentado el trabajo? ¿Tiene un trabajo algún problema ético? ¿Tiene algún error fatal? Eso es lo que debería ser un par evaluador. Eso es mucho y a lo mejor nada más que eso, depende de cómo lo mires. Pero eso hay que hacer, eso es lo que debiera hacer. ¿Qué pasa el lado del editor? El lado del editor también es relevante. Y aquí es donde toda la literatura dice que si uno tiene un buen editor y un buen consejo editorial, la revista es la que sube. ¿Qué quiere decir con eso? Significa que el editor se tiene que fijar en varias cosas, que no es solamente la formalidad del artículo, el alcance con su revista, la actualidad y el alto interés. O sea, si nos llega algo que no está de una temática que no tiene ninguna cita y que en los últimos 5 años no ha sido citado por nada el área, que no hay producción sobre el tema, esa es tarea del editor. El editor tiene que ver si es pertinente lo que se está enviando a su revista, y si no es pertinente, tiene que hacerlo ver de manera explícita de que esto no es el tipo de artículo que mi revista quiere. O sea, la oportunidad de la ciencia es porque es actual, es porque es de vanguardia, y esta revista tiene que estar en el mismo nivel. Se cumplen las instrucciones de los autores, es importante porque ustedes mismos colocan las reglas y tienen que hacerlas cumplir. Aquí hay una cita, por ejemplo, el 80% de las citas son de la última década o el 40% del último quinquenio. También, ¿de dónde son las citas? ¿De cuándo? ¿De quién? En el fondo ahí está midiendo el autor, qué tan actualizado el autor que está escribiendo su revista. Las referencias digitales, doy, etcétera, las imágenes y gráficos de calidad, eso. El editor es como el súper responsable de todo en realidad, de los artículos, de la comunidad disciplinaria. El tener una revista es una responsabilidad tan grande, que uno puede pensar dos cosas. Yo he pensado con todos los editores que he conocido, con todo el respeto de todos ustedes, los que están acá, que son editores, hay unos que son bien masoquistas, porque siguen con el método y vamos trabajando, y uno dice, pero ¿cómo si esto no va a cambiar así tan fácil? Y siguen con los problemas institucionales de que no tienen financiamiento, de que entonces vamos a CONICET y con 5 millones me arreglo un marcador para los 12 meses del año, pero con eso no crece la revista, no crece la disciplina, etcétera. Entonces, ahí hay un tema que el garante de la calidad, el que lleva a la comunidad científica es este editor, y es una responsabilidad, y yo creo que un prestigio, pero que hay que hacerle honor. Yo recuerdo que antiguamente uno iba a entrevistar a los editores de la revista de literatura, porque eran personajes que sí estaban posicionados en el medio como garantes de la calidad del tema, de la revista y todo. Ahora, con toda esta masificación de revistas, uno ya ni conoce a los editores, ni los editores son caras visibles para las propias instituciones. Muchos son outsiders en su propia institución. Por ejemplo, piden ayuda a CONICET para que la institución lo tome en cuenta. Eso no puede pasar. El que está a cargo de una revista en una institución como esta, por ejemplo, tiene que estar en primera línea y en todas las conversaciones. Porque si no pierde la posibilidad de enganche con políticas institucionales. Los pares evaluadores recomiendan, los editores deciden. Eso es importante. El que hace el corte aquí es el editor. Tiene que tener total independencia. Los principios éticos se deben
cumplir, y el proceso de evaluación de usar ningún propósito personal o en ventaja o en prejuicio de otro. Eso hay que ser bien ético como se trabaja en esto. ¿Qué hay? ¿Sí? Ah. ¿Se declaran los conflictos de interés? Eso sí. No se puede perjudicar los manuscritos por los conflictos de interés, o sea, se declaran antes. No se puede leer y después decir, pucha, yo por conflicto de interés voy a rayar esto porque este tipo es malo metodológicamente. Entonces, donde es metodológicamente malo, este artículo no sirve. Pero es mi prejuicio y el artículo está bien escrito. Eso no puede pasar. El editor tiene que ver todo el otro proceso antes. Y las acciones fraudulentas de las revistas y los artículos, los datos incorrectos, todo eso se debe prever, que es parte de lo que hablamos en la mañana, que es parte de lo que pasa y que cada vez vamos a ser más visible para todos. Mientras seamos más electrónicos y estemos más indexados en base de datos, más tenemos que responder. Tenemos que publicar bueno, eso es verdad, a los evaluadores nunca se les paga nada, uno nunca entiende eso, pero es parte, porque algo pasó de ser parte de la ciencia, la disciplina, no sé, como escribir el artículo a la antigua a pesar que tengamos plataformas electrónicas, escribir el artículo como demorar la revisión por padre a pesar de que tenemos ya plataforma en línea, pero tenemos que demorar porque es parte de nuestro trabajo. Entonces, y esto también es como raro, ¿por qué no se les paga? También es una parte que se hereda y parece que es parte del quehacer y todo. Tampoco, eso. Entonces, ya, son cosas que se heredan y uno no sabe cómo cambiar el switch con eso, pero pasa. Entonces yo creo que hay que tener buena conducta con ello y cierto número de evaluaciones, recepciones, lanzamiento de revistas, aspectos que al evaluador les convenga relevar y se sienta orgulloso de ser parte de este proceso. Eso es relevante. La idea fuerza de esta super presentación que yo quería conversar, pero la calidad de las revistas afectan positiva y negativamente al impacto científico de la institución, de la universidad, etcétera, o sea, y del país, como lo vimos al principio. Si nosotros sumamos toda nuestra revista y todo el efecto bueno o malo, es parte de este proceso y es parte de lo que tenemos que hacer. Entonces, yo invito a que los editores sean parte de este proceso y crean que todo lo que hacen bien o hacen mal afecta en positivo o en negativo a quien quieran afectar. ¿Deben estar indexadas? Sí. Es un proceso de mejora continua, la calidad depende de los editores, de los trabajos que se reciben, de la forma que el editor y maneje la relación con la evaluación de los evaluadores, etcétera. O sea, esto es un trabajo bien sistémico y no es responsabilidad de uno solo. Formato de publicación de la revista. Esto es interesante, dale, por favor. ¿Cuál es la versión principal de la revista? Creo que en el almuerzo estuvimos hablando un poco de eso. El tiraje en papel, los accesos electrónicos, la antigüedad de la revista. Si uno mira eso, este es un counter de páginas web y de una revista en particular. Sale quién te visita, quién te lee, cuánto tiempo está en la navegación, etcétera. Entonces, cuando uno tiene esto, yo de verdad me pregunto si vale la pena preguntarse cuál es la versión principal de la revista. Porque si queremos ser globales, si queremos visibilidad, si queremos responder a todas las debilidades de la primera hoja que presenté, me parece que el formato electrónico es y debe ser la versión principal de la revista. Es la que más datos te da, la que mejor cobertura te da, el mejor alcance te da, es más democrático, etcétera, etcétera. Es más ecológico. O sea, tiene varias cosas, consideraciones desde el punto de vista que ustedes quieran. Entonces, creo que ahí hay una cosa que es ver y conversar y arreglar, que es cuál es la versión principal. Como decía Elizabeth, CONICET ya tomó y el Consejo tomó decisiones, o sea, los apoyos son para la edición electrónica, nada por impreso. Por lo mismo, porque queremos ser open access, porque queremos tener barreras de entrada,
Ya, esto es como marketing, pero marketing para ustedes porque podrían ocupar estas herramientas para marketear su propia revista o su propio artículo, o decirle a los autores que marketeen su artículo en estas redes. Que no es menor porque ya sí existe algo de métricas sobre esto. Las redes sociales, las típicas, Facebook, Twitter, las académicas, ResearchGate, Academia EU, Mendeley, Metrics, etc. Los perfiles bibliográficos, cuando sale el Google Scholar Citation, el Microsoft Academic Research, etc. Ahí hay un ejemplo de la plataforma, ResearchGate, que ustedes lo deben conocer, Mendeley, que ahora lamentablemente lo compró el Elsevier, así que ya tenemos que pagar, muchas bibliotecas quieren comprarle y pagar la suscripción, pero para autores es gratis todavía. Almetric. Aquí les puse esta presentación de Almetric porque creo que como editores sería bueno que ustedes hicieran el trabajo de ingresar a esta métrica y tratar de hacer un seguimiento sobre su base de datos y sobre cómo se comporta un poco este proceso. Que ya está asociado a revistas y a ediciones a editoriales internacionales y que permite tener otro tipo de métrica que no es solamente el impacto. Y aquí a lo mejor las ciencias sociales me acompañan, que podría ser una buena estrategia, que los contenidos, los comentarios sobre los contenidos de un artículo se puedan seguir, se puedan linkear y se puedan contabilizar, tanto en distintos formatos y en distintas bases de datos y en distintos recursos de información que están disponibles. De hecho, Almetric está trabajando ahora con PKP, que es del Open Journal System, y con Cielo para poder sacar una métrica más integrada de las bases de datos de las revistas que existen. Los directorios, que esto es lo que me estaban preguntando un poco en la mañana. Todas estas herramientas son de visibilidad de las revistas, y esto también podría ser un trabajo de apoyo de la biblioteca, que esté en todos estos directorios las revistas de esta universidad para que estén disponibles para acceso de cualquier tipo de público o pregrado, posgrado, etc. Es el Crossref, no, está bien. Crossref, el ICCN, que son las bases de datos como de los consorcios grandes que manejan este tipo de información. Dale. Aquí hay ejemplos de journal con los tipos de formato y abstract, con las palabras clave, con la afiliación bastante clara, la citación, el artículo bastante corto, con los antecedentes de la revista para que sea bien citada también, etcétera. Esas son consideraciones estéticas y de formato que ustedes deberían tener como claro para sus publicaciones. Y datos científicos. Bueno, datos científicos, esto es como lo que yo voy a mostrar acá tiene que ver cómo ha crecido el tema de los datos científicos a nivel mundial y cómo de una otra forma CONICET está tratando de hacer algo como una política de datos. ¿Vale? La información abierta es acceso libre a información. Conocimiento abierto es acceso abierto a productos de conocimiento. Aquí estamos hablando de libros, papers, obras, etc. Y datos abiertos es acceso abierto a insumos del conocimiento, o sea, los datos crudos para generar papers, podríamos decir así, una especie de... Para la máquina ¿cómo se dice? Generar pan, entran los datos y salen los artículos, los libros, etcétera. Con esos datos se genera conocimiento nuevo. El nuevo escenario de nosotros es porque Internet, computación y todos estos antecedentes, lo único que han hecho como gran crecimiento es la forma que capturan y almacenan datos y procesan la gran cantidad de datos. Esto es conocido como el diluvio de datos y que en el fondo tiene una complejidad que es que la cantidad de datos y la complejidad de los datos se resumen que la capacidad de comprender y abarcar los datos sobrepasa los límites del ser humano. Y ahí ya llegamos a lo que estamos viviendo, que la ciencia se maneja con datos que generamos tantos datos que no vamos a ser capaces de analizarlos para generar nuevo conocimiento. Yo sé un poco la réplica de esto. Y el mundo antes del diluvio era el mundo, la implementación, la acción, el pensar y la ciencia. Y ahora estamos un poco con cómo cambia la cosa, que es el software y la ciencia.
y la ciencia, el software, los datos del mundo. Y por ejemplo, ahora es como fácil ver a los niños chicos que no guardan nada, no como nosotros que guardamos carpetas, archivos y todo, y mientras más jóvenes son, la gente no guarda nada, porque sabe que tenemos el mundo paralelo, que está todo guardado. No necesitamos guardar. Está todo replicado en algún lado, y en algún lado lo vamos a recuperar. Entonces, eso es un cambio interesante. Y los cambios, cambia el quehacer de la tarea de los científicos, necesita ayuda de soporte y archivo e infraestructura de datos científicos, nueva responsabilidad en la agencia y los gobiernos. Acá sí viene un tema de nueva responsabilidad en CONICYT por un compromiso que hay en la OCDE que nos permite y que nos está pidiendo a todos los países de la OCDE tener acceso o liberar el acceso a datos científicos generados con fondos públicos. Ser esa la condición cambia bastante la forma como se ha financiado la ciencia en Chile hasta ahora, en que los datos son de los investigadores. Cada investigador se va con su notebook a su casa, trabaja y cuando quiere los bota, porque no todos tienen repositorios propios para guardar datos y tampoco lo piensan compartir. Entonces ya cambia un poco bastante más de lo normal el fenómeno de cómo se genera y se financia la ciencia en Chile. Existen bases y bancos de datos, tanto en el mundo público y privado, y las políticas globales de todas las cosas que uno firma en ciencia te están pidiendo ese tipo de nivel de aclaración. Acceso a datos de investigación, disponibilidad de los datos, preservación de los datos. Preservación en el sentido que en caso de algo importante como un tsunami, que el oceanógrafo en cuestión no salga llorando en televisión diciendo que se llevaron los datos de la investigación de 10 años en el notebook que estaba en la oficina, o que la Universidad Austral pueda recuperar los datos que perdió en su escuela de biología, química y ciencias naturales cuando se tuvo el incendio. Esos datos, si usted lo mira bien, son datos financiados con fondos públicos y se perdieron. Ni siquiera para preservación están, ni para históricos, ni para nada. Los beneficios públicos de los datos incrementa el retorno a la inversión de las inversiones públicas, refuerza la investigación científica abierta, incentiva la diversidad de estudios y opiniones, porque aquí sí que se hace más transversal la investigación. Si usted tiene disponibilidad de datos de distintas materias, podríamos generar grupos transversales de investigación, que no solamente los matemáticos van a generar sus propios datos ni los biólogos, sino que el matemático va a poder correr aplicaciones sobre datos biológicos. Y promueve nuevas áreas de trabajo, exploración de tópicos vistos, investigaciones originales. Los individuales, que son los más bonitos para los investigadores, es que esto sí que ayuda a dar visibilidad y credibilidad a los datos de investigación, a las investigaciones propias. Las revistas ya más importantes ya tienen cita de cuántas veces se han citado los datos que ellos han liberado en sus papers. Facilita las investigaciones cruzadas y la colaboración con otros colegas también. Los motivos para hacer esto es crear una infraestructura para apoyar la preservación de datos científicos, dar facilidad a los investigadores y a instituciones científicas de disponibilizar los datos de investigación. Otro motivo, aquí ahí están los ejemplos de la USACH, la Chile, la UAC, la UDEC de la última década, o sea, ni siquiera estamos hablando de 1970, de cuántos catástrofes han pasado por solamente en incendios y que han perdido datos las universidades emblemáticas de este país. Algunos casos de éxito: el Banco Mundial, Datos Censal, el proyecto de Genoma, transparencia en los gobiernos, los software de depositorio abierto también. Desarrollo de métricas para evaluar el uso de los datos, desafío para revistas científicas, en eso está Cielo, Realite, etcétera, en Latinoamérica, tratando de ver cuáles son las condiciones de embargo y de autoarchivo de datos o de visualización de datos científicos de su artículo van a colocar como requisito para estar indexado en estas bases de datos. Y desafíos para la agencia de financiamiento, sí, existen porque están presionadas por los compromisos OCDE, porque son parte de los compromisos de transparencia de los gobiernos. ¿Y cómo empezar? Bueno, los investigadores deberían tratar ya de trabajar con sus pares en disciplinas que ya tienen grupos de investigación
varias áreas ya tienen su propio repositorio, se comparten experiencias, se prestan los datos, etcétera. Entonces hay que identificar un poco cómo se puede perdurar y qué condiciones de datos, a qué se refiere con datos abiertos, cómo se hacen los embargos, cuáles son las buenas prácticas. Y eso es tarea, en el caso de los editores, muy importante de aquí en adelante también. Otra tarea más a todo lo que están haciendo. Les sugiero datoscientíficos.cl, que pueden ver una especie de política y algunas recomendaciones de buenas prácticas. Y esto es, bueno, eso es parte de todo lo que hemos hablado, que esto cambia cada rato y esto es una cosa profesional al 100%, esto no es amateur. Ser editor de revista cada vez exige más compromiso, más actualización. Muchas gracias.